Ayer Richard Martínez anunciaba su retiro del Ministerio de Finanzas. El ahora exministro ha confirmado también que deje el cargo para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en la administración del nuevo presidente elegido apenas el pasado mes de septiembre, Mauricio Claver Carone. Claver Carone, que fue postulado como candidato de Estados Unidos para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo, ganó las elecciones de la multilateral, de esta entidad multilateral, en septiembre pasado y estará al frente del ente durante 5 años. Richard Martínez se vincula como uno de los vicepresidentes de este organismo internacional. Está previsto que viaje a Washington para ejercer sus nuevas funciones. Deja un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos, que ha sido aplaudido por unos y criticado por muchos otros. Es por ello que necesitamos escuchar la opinión de un técnico, de un catedrático universitario, de un analista económico que ahora mismo está en línea directa con nosotros. Me refiero a don Po Chung Lee, que se encuentra en línea. Po, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué nos puede comentar en torno al acuerdo y en torno a la decisión que ha tomado el ahora ex ministro de Finanzas? Buenos días, el país le escucha. Muy buenos días, Wilson. Siempre un gusto atender su invitación. Sí, creo que Ecuador también desde los 90 tiene una larga historia de tener funcionarios, ya sea del Banco Central o el Ministerio de Finanzas, que después de negociar la deuda, un acuerdo con estos organismos, acaban trabajando para alguna institución hermana, prima de estas organizaciones internacionales. Entonces, no nos sorprendería, la historia también ha mostrado esto. Hablando del acuerdo, lo que creo que está en la mente de todo el mundo es esta reforma tributaria. Básicamente, si es que quieren subir el IVA al 15%. Generalmente de una reforma tributaria se considera al menos 3 conceptos, ¿no? Uno, si es que esta reforma tributaria va a aumentar los ingresos del Estado, porque si subo a 15% el IVA y cobro menos que antes, lo único que me gano es, o me pierdo más bien, es capital político, ¿no? O otra marcha de esas que vimos en octubre. Uh-huh. Y el otro concepto también es si es que esta reforma tributaria es progresiva, se le está cobrando al que gana más o al que tiene más. Y la idea es proteger a los que menos tienen en cuanto es a contribuciones. Y el último es si es que esta reforma tributaria realmente afecta al crecimiento económico, si estamos quitando al sector productivo su competitividad. Y esto es muy debatible, este tercer punto, porque siempre ha sido, aquí está la decisión, ¿no?, devolver a la comunidad $1 millón o que dejen al empresario que mantenga su $1 millón. ¿Cuál es más redistributivo? ¿Cuál crea más empleo? Entonces, eso también está en el debate, ¿no? Entonces, es complejo, especialmente pedir una reforma tributaria con un gobierno saliente que se ha debilitado año tras año y que ahorita este año le están haciendo el acuerdo de lo que pasó el año pasado con estas protestas, ¿no? Justamente por cumplir con estos acuerdos del FMI. Pero, Po, este gobierno no tiene ni capital político y la Asamblea está mirando a las urnas, a las elecciones. Y allí el escenario no es proclive para aprobar una reforma tributaria y de eso están conscientes los actores políticos y sociales. Esta reforma deberá tramitarla, deberá llevarla a efecto el nuevo gobierno y la nueva estructura legislativa. Ahora van a recibir los recursos para solucionar un problema que es latente y que ha generado una cantidad de situaciones emergentes, Po. Así es. Realmente nosotros no teníamos muchas opciones en lo que es financiamiento externo y hay que entender que aparte de la pandemia también el precio del petróleo bajó, perdimos el SOTE, básicamente el oleoducto, y entonces fue una
situación muy complicada, además de que somos un país dolarizado y a corto plazo no podemos ni depreciar la moneda ni imprimirla. Entonces, esta inyección de recursos, claro que nos salva. Y sí, se está tapando un hueco, ¿no? Se está tapando un hueco que era muy necesario hacerlo. O sea, yo entiendo que a corto plazo estas eran las decisiones correctas, pero de aquí a la reactivación económica en 4 o 5 años, ya hay que ir a pensar en qué clase de política económica queremos seguir, ¿no? A corto plazo va a ser la demanda, o sea, tenemos que seguir pagando a los funcionarios públicos, tenemos que aumentar de alguna manera las compras públicas, porque ese es el problema. Y si usted ayuda al sector productivo, ellos a quién venden. Si no tienen a quién comprar, hay que priorizar especialmente lo que es la economía social solidaria, porque hacer las compras públicas a estos sectores es más redistributivo, ayuda mejor al empleo. Entonces se está protegiendo y de alguna manera cumpliendo con este acuerdo del FMI, que es la sostenibilidad fiscal, priorizando a la población vulnerable. Ahora, no sé si tenga alternativa el próximo gobierno. No creo que vaya a dejar de lado, no sé si estoy equivocado, usted me corrige, vaya a dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y mire para otro lado. No sé si es que le restan posibilidades si gana una corriente o gana otra, en atención a que los créditos, estos recursos que llegan, han llegado en condiciones absolutamente favorables para el Estado ecuatoriano. Ya ve los intereses y los plazos que nos brindaba antes de esta negociación, los acuerdos y la venta de bonos, es decir, la situación es contra la pared, no hay espacio para ningún otro tipo de acción, o estoy equivocado, Po. Está casi correcto, Wilson. La verdad depende de la tendencia. Si es que gana una tendencia que es pro FMI y pro básicamente Estados Unidos, van a tener que negociar este acuerdo. O sea, tampoco está escrito como ellos desean, sino que va a ser negociado. O sea, van a ver si es que la reforma tributaria sube a 15% el IVA, o lo que yo sugeriría es mejor, para cumplir con estos 3 conceptos de mayor ingreso, progresividad y reactivación económica, que de una vez se cobra un 20% del IVA, pero no se cobra impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, el que factura más paga más, porque uno no factura para perder. Y que no vengan, este es el problema en el mundo también, ¿no? De que las clases empresariales, las que ganan más, generalmente son muy buenos haciendo contabilidad, y al final ellos no son los que pagan, al final acabamos pagando los que somos clase media. Este impuesto del 13º y cuarto, por ejemplo, realmente es de un impuesto a la clase media, y está bien si es que es progresivo. Estoy de acuerdo más bien en que, por ejemplo, se cobre un impuesto el 13º en cierta escala y progresivamente, pero el 14º no, porque ya sea que usted gane $400 o 100,000 al año, le pagan $400. Entonces no hace sentido que les saquen de ahí un impuesto, ¿no? Porque ahí sí no cumpliría con un concepto de progresividad. Si es que gana una tendencia de izquierda, lo que pueden hacer es refinanciar. O sea, al final, sí, la ventaja de estos préstamos es que el interés es más bajo. Claro, teníamos que pagar un interés más alto, pero lo que ganamos en esos casos es la libertad de manejar la política económica de una manera que el próximo gobernante vea más apegado al contexto ecuatoriano. El problema es que estas recetas del FMI generalmente funcionan bien en países más desarrollados y no en desarrollo. Entonces, pero hemos probado del jarabe de la visión de izquierda progresista, y no sé si es que nos generó algún tipo de malestar estomacal, y ahora que estamos probando el otro jarabe, también nos indisponemos en atención a las consecuencias que podemos tener. Es decir,
allí no sé si es que los ecuatorianos estamos conscientes de que renegamos de una cosa y ahora estamos renegando de otra, y ambos tienen oposición y ambos están con amenazas que hemos visto de salir a las calles, de protestar por aquellas políticas que implementan los gobiernos que buscan alternativas para solucionar los problemas. Así es, o sea, muy de acuerdo, Wilson. La historia nos ha mostrado en Latinoamérica también que somos muy extremistas, ¿no? Vamos de un lado al otro, o sea, o vamos a lo neoliberal o vamos demasiado al socialismo. Y yo creo siempre que la solución ha de ser en la mitad, ¿no? En algún lado hay que aprender. Yo siempre he estado de acuerdo. Tenemos que proteger a la población y eso se hace a través de impuestos. Estoy de acuerdo en eso. Pero también si queremos que la gente pueda crecer, pueda adquirir mejores productos y una mejor calidad de vida, también hay que hacerlos competitivos, también hay que priorizar la productividad. Entonces, yo siempre he dicho que el punto medio sería un gobierno que trabaje con el sector productivo. Pero esto implica que el gobierno trabaja con el sector productivo para que produzcan más, pero el costo de esta ayuda son los impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita educar al pueblo, salvarles de pandemias, darles seguridad, mejorar el bienestar público, que mucho a nivel privado no se puede lograr. Entonces, ese punto medio, hay gente que lo llama desarrollismo, es lo que yo propondría para cualquier gobernante. No se vayan los extremos de no vamos a cobrar impuestos porque estamos abogados de impuestos. No, los impuestos son para el pueblo, ¿no? Para realmente mejorar ese bienestar, priorizar la seguridad social. Entonces, quien sea que gobierne tiene que pensar claramente cuál es mi función, ¿no? El pueblo, la plata del pueblo es sagrada, entonces hay que utilizarla, hay que exprimirla hasta el último centavo, porque es eso. En el caso de corrupción, siempre hablábamos de esto, Wilson. En el caso de corrupción no, el servicio público tiene que ser de excelencia, tiene que ir a la gente que más méritos tiene, y si no tiene méritos, entonces venga con una propuesta, resuélvanos un problema en el Estado y usted se gana ese impuesto. Entonces, eso ha sido siempre nuestro problema, ¿no? Que hemos también politizado el servicio público, y el servicio público debe ser para la gente. Y eso es lo que también le está diciendo el acuerdo del FMI. En cierto sentido le está diciendo que hay que fortalecer la gobernanza y la transparencia. Entonces, no hay que satanizar, hay que más bien trabajar, ya sea con el FMI o quien sea que venga como gobierno, y pensar en cómo construir la economía y la patria, ¿no? Que están juntos estos dos, no se puede separar estas dos metas. Con fondo monetario o sin fondo monetario, si no ordenamos la economía, estamos direccionando al fracaso al Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, el que ha sugerido, yo me refiero a sugerencia, porque hay muchos que dicen imposición. Hemos escuchado al nuevo ministro de Economía que dice que es una posibilidad que advierte el Fondo Monetario el incrementar los 3 puntos del IVA, pero si logramos optimizar ahorro de recursos de otra manera, se podría evitar ese escenario. El Fondo Monetario también sugiere una ley anticorrupción, visibilizando aquellos problemas que acaba de mencionar usted, Po, y que somos testigos los ecuatorianos. Una corrupción que se está evidenciando, que existió y que genera responsables, pero no recuperación de recursos, porque se encargaron de guardarlos muy bien, de ponerlos a buen recaudo, Po. Así es casi imposible recuperar esos fondos. La única manera de hacerlo es encontrando esas cuentas y direccionarlas a las personas responsables. Y esas cuentas son anónimas, realmente. El que roba a ese nivel sabe robar. Esa es la verdad. Y sí, esencialmente lo que quiere el Fondo Monetario es sostenibilidad fiscal. Entonces, sostenibilidad fiscal se obtiene o a través de más ingreso o reduciendo el costo del Estado. Entonces, es debatible esto de lo del Estado obeso, porque el 80% de la masa salarial va a seguridad, salud y educación. Entonces, este manejo de la burocracia de un 20%, menos del 20%,
también es debatible. Con todo eso estamos hablando más o menos de 100.000 funcionarios que no están en estas tres ramas importantes, ¿no? Entonces, sí, lo que estaba diciendo el nuevo ministro es eso, ¿no? O subimos los impuestos o eliminamos unos 100.000 trabajos. Y lo que es peor para este contexto de la pandemia y la reactivación económica es eliminar esas 100.000 personas. Entonces usted tiene que escoger alguno de los dos diablos, ¿no? Y esa es la decisión difícil que todo gobernante tendrá que hacer. La opción, como siempre digo, es algo en la mitad. Puede ser reducción del salario, porque entre quedarme en la calle y que me paguen menos, yo prefiero que me paguen menos, ¿no? Entendiendo que no hay plata, ¿no? Estamos realmente chiros. Pero ahí tiene la oposición de las centrales sindicales, que dicen que los derechos adquiridos son irrenunciables, que las conquistas no se pueden echar abajo. Es decir, hay una reducción y usted ve que ahora mismo van a movilizarse representantes del Frente Unitario de Trabajadores, justamente, entre otras cosas, por la reducción de los sueldos, por la reducción de las remuneraciones de los empleados, tanto públicos como privados, que está operando a raíz de la pandemia. Sí, estoy muy de acuerdo en que se debe proteger esos derechos, pero la otra verdad es que si no hay plata, ¿cómo quieren pagar? No es que no quiera pagarles, el problema es que no tengo los recursos. El contexto económico ha cambiado, entonces no solo es cuestión de reclamar derechos, sino también decir cómo quiere aportar usted. Estoy de acuerdo que una vez que usted adquiere derechos, el gobierno tiene que cumplirlos, pero hay que entender este contexto, ¿no? Esto nos ha sucedido en la historia del Ecuador, al menos creo que 60, 80 años. Esta crisis es realmente peor que la del 99. Y hay que entender, ya sea como sindicatos, que hay que trabajar en cómo priorizar el empleo. No empeorarlo, ¿no? Pero que la gente pueda seguir manteniendo sus trabajos, porque por mantener a la gente privilegiada, que sí ha ganado sus derechos laborales, estamos dejando a mucha gente sin oportunidad de trabajar también. Ese ha sido siempre el problema con sindicatos, ¿no? Es un club que realmente se da privilegios, pero estos privilegios esencialmente le paga la sociedad, y ese costo no permite que otros tengan la misma oportunidad de estos privilegiados. Entonces, hay que balancear las cosas, ¿no? O sea, sentarse realmente a negociar estos derechos, ¿no? Estamos dialogando con Po Chun Lee, analista económico, catedrático universitario. Po, yo creo que no va a cambiar mucho la política económica con Mauricio Pozo, que tiene una visión clara, que la ha expresado pública y abiertamente antes de asumir el cargo, y ahora ha dicho que, por cierto, va a continuar en este proceso iniciado, arrancado por Richard Martínez, y direccionado desde el gobierno, desde el propio presidente de la República, ¿no? Sí, hay que entender que le quedará unos 8 o 9 meses, pero en términos políticos no es nada. O sea, realmente es lo que llaman un ministro patojo, o en inglés llaman un lame duck, ¿no? Básicamente solo se sienta y no puede manejar mucho. Y esa es la realidad. Hay que entender que su transición es para terminar con este gobierno y a seguir básicamente lo que dejó Richard. Y no vemos, por ejemplo, que pueda manipular mucho, sino lo único que puede hacer es no prender otro fuego, ¿no? O sea, realmente déjele tranquilo, encárguese de pagar lo que el gobierno le debe a los servidores públicos, y ponga la cabeza baja. O sea, no piense que pueda revolucionar nada en 7, 8 meses. Eso creo que entendemos todos también. Y hay que cumplir, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, que entiendo yo van a recibir una cantidad de recursos, no todo lo que se les debe. El tema de la seguridad social es otro problema. Esos deben ir capeando el temporal
hasta que el próximo gobierno logre un sustento a largo plazo, porque si no, es pan para ahora y hambre para mañana. Así es, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Si no vemos realmente la economía, el problema con la economía es que tiene que trabajar desde el día uno que entra, porque lo que usted cosecha el primer año, tal vez cuando esté de salida, y a veces ni siquiera cuando esté de salida en 4 años, lo ve cosechado, ¿no? Lo que cultiva. Entonces, ya no estamos aquí para hacer más cambios, reformas tributarias, sino esperar qué sucede con las elecciones, cuál tendencia gana, y más bien ahorita es analizar cuál es su plan económico para reactivar la economía, o sea, hasta dónde va a ir. Estamos hablando de que vamos a seguir pidiendo prestado al sector externo, pero China versus Estados Unidos, ¿no? ¿A cuál de los dos escogemos? Porque la política económica vinculada ya sea el FMI o a China son diferentes. Y realmente no hay muchas opciones, ¿no? La otra opción que nunca se concretó fue hacer un banco regional para justamente prestarse dinero en estas crisis. El Banco del Sur. El Banco del Sur, o antes querían hacer una moneda regional a través del Sucre. Eso nunca se concretó. Entonces, las opciones para nosotros como Ecuador y Latinoamérica se reducen porque básicamente están dominados por los superpoderes. O China o Estados Unidos, no hay vueltas que darle, ¿no? No hay vueltas que darle, porque es Estados Unidos y sus aliados, entonces incluye a Europa, el G7, y China, que ya sabemos es un gigante, que es, créalo o no, uno de los mayores financistas del mundo. Por supuesto. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero el panorama no es alentador, más allá de que con estos recursos al menos se le da un respiro. Son 7,000 y pico de millones de dólares que ingresarán hasta diciembre de varias fuentes, de varios multilaterales e incluso de China. Y eso, a todas luces, va a permitir que al menos se ponga al día con algunos sectores, y va a permitir que circule esos recursos dentro de la economía ecuatoriana y de cierta manera se va a visibilizar un bienestar y a lo mejor una recuperación incluso del empleo. ¿Me equivoco? No, está en lo correcto. Esa inyección, asumiendo que la gente lo consuma y no se lo ahorre, sí ayudaría a la economía. Por eso es que siempre decimos, hasta en política, de que trate de normalizarlo, ¿no? Porque su gasto es el ingreso de alguien y el ingreso de alguien es su gasto. Entonces, la economía es circular y cuando deja de circular es cuando vemos problemas, ¿no? Es justamente, antes eran crisis financieras, nunca nos ha tocado una crisis de la economía real donde la productividad bajó porque estamos confinados en casa, ¿no? Pero eso también nos da señales de que el mundo va a cambiar después porque se ha mostrado que el teletrabajo también funciona, entonces es una nueva normalidad que vamos a ver cómo lo vamos a vivir. De seguro, lo único que le puedo decir es, a nivel positivo dentro de toda esta negatividad, es que si usted ve que las cosas ya están recontra que mal, es porque ya van a mejorar, ¿sí? O sea, como quien dice todo el mundo, hay que pegar al fondo para realmente resurgir. Es también importante destacar que hay algunas interrogantes de unos amigos oyentes que le están escuchando en la costa, en la sierra y en la Amazonía. ¿Qué es lo que se debe hacer, para poder reactivar el empleo y la dolarización? Hay una propuesta que se viene evidenciando desde una corriente política que podría permitir la salida de la dolarización. ¿Usted cree que eso sería la solución de nuestros problemas o agravaría más la crisis económica que estamos viviendo? Bueno, a corto plazo sí, pero a largo plazo estamos de acuerdo que la dolarización no va a desaparecer, no, el pueblo no lo va a permitir, no es un problema de que los políticos, el pueblo no lo va a permitir.
Si cree que la bulla de octubre era fatal, espérese cuando anuncien que quieren desdolarizar este país. Es algo muy simple, le pregunto a la gente. ¿Usted quiere jubilarse en el nuevo Sucre o Cóndores que venga a venir o quiere jubilarse en dólares? Es así de simple. La gente, ¿usted quiere ahorrar en dólares lo que usted con su duro trabajo ha ganado o quiere ahorrar en nuevos Cóndores que no va a haber? Entonces es muy, muy difícil. Una vez dolarizado es imposible. ¿Por qué? Porque si nos desdolarizamos, igual la economía va a funcionar en relación al dólar. O sea, el nuevo cóndor, usted cuando compra, va a estar basado en el precio del dólar. Entonces es muy difícil desdolarizar la economía. Pero hay señal. La señal más clara que le digo es, en nuestro caso, en el Ecuador, es, si usted ve que quitan el ISD, y no hacen control de capital, muy probable que nos desvalorizamos, porque ahí lo que vemos es que todo el mundo que sí tiene dinero y dinero de sobra, se lo va a llevar afuera. Entonces, el problema es que el gobierno está chiro, pero el gobierno no es que se lleva la plata afuera. ¿Sí? Entonces, no se va a desdolarizar cuando esté chiro el gobierno. Lo que sí va a desdolarizar es que los que son capitalistas, los que tienen el dinero, no confían en nuestro país y se lo llevan afuera. Y eso, lo único que nos protege de eso hoy en día es ese 5% del ISD. Y si no quiere el ISD, entonces hagamos control de capital. Explíqueme por qué quiere sacar la plata del país. ¿Le va a pagar una importación? ¿Está pagando una deuda porque la trajo para gastarse en el país? Ya tenga una razón legítima para sacar la plata del país. Perfecto. Si no vamos a hacer eso, o sea, si quiere quitar el ISD, está bien, pero haga control de capital. Dígame por qué quiere sacar la plata. Y conociendo nuestra burocracia, esto más bien es más engorroso, mejor pague el 5. Muchas gracias, Po, muy amable, gracias por atender esta invitación y darnos su lectura en torno a estos temas que son de preocupación colectiva. Po Chun Lee, analista económico y catedrático universitario en Diálogo con Sonoramas.